con Andrés. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 40. Amén. Y estamos hablando 7 minutos por cada discípulo. Amén. Juan capítulo 1, versículo 40. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan. Juan capítulo 1 versículo 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Quiero que aprendamos algo sobre este discípulo llamado Juan. Juan se le conoce como el apóstol de las cosas pequeñas. Usted tiene donde apuntar, Andrés, perdón. Se le conoce como el apóstol de las cosas pequeñas. Si usted tiene a donde apuntar su celular, amén, es algo que vamos a aprender. Andrés es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Por lo general, permanecía siempre en segundo plano. Andrés significa, diga conmigo, varonil. ¿Qué significa Andrés? Varonil. Es un nombre que proviene del griego, como otros muchos nombres. Su significado también es hombre fuerte y hombre valiente. Andrés fue el primer discípulo en ser llamado. El texto que leímos en el versículo 40 dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés fue un discípulo menos notable. De hecho, la Biblia no nos dice mucho sobre de él. Se puede contar aún con los dedos de la mano cuántas veces aparece Andrés en los evangelios. Y aparece 9 veces, exactamente son 9 veces que aparece Andrés. Su vida se desarrollaba a la sombra de su hermano, mucho más conocido, y varios versículos dice como hermano de Simón Pedro. Eso era para que él tenga envidia, pero en Andrés no encontramos envidia. En Andrés era un discípulo sano en el corazón. Andrés era un discípulo sano en la mente, que no le importaba si siempre lo mencionaban como hermano de Simón. Por eso es que aprendemos aquí que Andrés es uno de los discípulos que trabaja bajo el escenario o atrás de cortinas. Andrés nunca le interesó siempre ser el foco de atención. Andrés era un discípulo feliz con el trabajo que se desarrollaba, como que hay discípulos que desarrollan su trabajo felizmente. La Biblia no menciona algo negativo de él. Andrés era el discípulo que trabajaba detrás de las cortinas. Andrés siempre era mencionado en los evangelios. Lo encuentras siempre, Andrés lo vas a encontrar trayendo a gente. Y la primera gente que trajo a Andrés cuando conoció al Señor Jesucristo, se llama su hermano, quien es Pedro. Hablamos mucho de Pedro, ¿sí o no? De hecho, vamos a estar hablando siempre. Pedro bautizó a 3,000. Pedro hizo esto y Pedro caminó sobre las aguas. Imagínense cuando estemos hablando eso, Pedro y Pedro y Pedro. Pero no sabemos quién fue quien ganó a Pedro. ¿Cuánto da gloria al Señor? Quien ganó a Pedro fue Andrés. Imagínense, cuando uno está en el cielo, uno va a decir: Pedro, mira, yo cuando prediqué gané a 3,000. Cuando yo di mi primer mensaje gané a 3,000. Y Andrés va a decir: bueno, pues a ti, ¿quién te ganó? ¿No te da gloria al Señor? ¿Sí me está entendiendo en esta noche? Andrés era un discípulo no muy notado, muy conocido, pero Andrés era alguien que trabajaba tras cortinas. A Andrés no le gustaba tanto el reconocimiento. Y yo sé que acá hay discípulos que trabajan de esa manera. Hay mucha gente, discípulos aún en nuestra iglesia, hermanos que se esfuerzan en trabajar, hermanos que están trabajando, y tal vez no los notamos mucho, pero a veces esos hermanos son los que hacen un mejor trabajo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Andrés siempre lo encontramos trayendo gente.
En Juan capítulo 6, versículo 9, desde todo el capítulo de Juan, usted va a encontrar que Jesucristo se presenta una necesidad. Jesucristo llegó al monte con sus discípulos y él tenía una necesidad, y la necesidad que él tenía, el que tenía compasión de darle de comer a la gente. Usted conoce el corazón de cuál es a veces de nuestro Señor Jesucristo, que no le gusta ver personas que se quedan así, sino que quiere darles de comer. Había una necesidad que habían 5,000 personas, lo que usted conoce la historia, de que en esas 5,000 personas Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿qué es lo que tenía Felipe? Felipe le dijo, maestro, te digo 200 denarios. Amén. Un denario equivalía a una semana de trabajo. Imagínense, eso lo que tenía Felipe fue algo, una opinión, una sugerencia. Pero ahí había un discípulo que tal vez no se dirigían directamente a él, le preguntaban a él directamente, sino que él siempre era un discípulo escondido, un discípulo silencioso, de que él estaba pendiente de lo que su maestro necesitaba. En este caso, su maestro había dicho lo que él necesitaba, y a él no le dijeron directamente, Andrés, necesitamos esto, sino que Andrés escuchó la necesidad, y al oír la necesidad fue corriendo a buscar dentro de la multitud. Tal vez él no tenía lo que el maestro necesitaba, pero algo que aprendemos aquí es que Andrés tenía iniciativa. Andrés tenía iniciativa, que fue dentro de la multitud, y hay un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Andrés siempre lo vamos a encontrar supliendo necesidades. Andrés siempre lo vamos a encontrar alguien que está al pendiente de lo que su maestro necesita. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. Otro grupo donde cuando Andrés lo encontramos trayendo gente fue cuando él trajo a los griegos, cuando querían mirar a Jesucristo. Fueron con Felipe, pero Felipe los fue a mandar con Andrés, porque Andrés era alguien que no se mencionaba directamente a él. Vuelvo a recalcar esto, no lo mencionaban directamente su nombre en grande, sino que era un discípulo que llevaba gente al Señor Jesucristo. Aquí hay discípulos que hacen eso, que tal vez no mencionan su nombre o lo ponen en una pantalla, pero son discípulos silenciosos que están al pendiente de la necesidad para suplir cualquiera que sea la necesidad. Andrés es exactamente la imagen de todos los que trabajan silenciosamente, no sirviendo al ojo del amo como los que quieren agradar a los hombres, sino como un siervo de Cristo, sirviendo de todo corazón. ¿Será que fue poca la importancia de lo de Andrés? No, al contrario, fue un discípulo privilegiado. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios, y fue quien disfrutó de lo que más hacía, ir a llevar almas a Jesucristo. Damos gracias a Dios por personas como Andrés. Son los discípulos silenciosos que trabajan fielmente aún haciendo cosas pequeñas que Jesús usa para lo grande. Andrés no recibió mucho reconocimiento, pero no le importó eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Eso es lo que aprendemos de Andrés. Andrés es el apóstol llamado el apóstol de las cosas pequeñas. A su nombre. Amén. Le hemos hablado de Andrés, y en este momento vamos a aprender de otro llamado Jacob. Andrés es el apóstol de las cosas pequeñas. Es el discípulo que trabaja en silencio. Es el discípulo que está al pendiente para suplir las necesidades. Es el discípulo que siempre lleva a la gente. No importa si le da reconocimiento, pero ahí está al pendiente. Ahorita vamos a hablar a Jacobo. El apóstol se le conoce como el apóstol de la pasión. Diga conmigo, Jacobo, el apóstol de la pasión. En Marcos capítulo 3 versículo 17, en Marcos capítulo 3 versículo 17 dice la palabra del Señor así: a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Marcos capítulo 3 versículo 17, amén, ahí está el texto. A Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. De los 3 discípulos del círculo íntimo de Jesús, Jacobo
es el que nos resulta menos familiar. El relato bíblico prácticamente carece de detalles sobre su vida y sobre su carácter. Jacobo y Juan tenían un padre llamado Zebedeo. Zebedeo era un hombre bien posicionado económicamente, se cree que era un hombre de mucha influencia, por eso es que se menciona Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, como hermano mayor de la familia, imagínense, debió haberse sentido importante y pensar, bueno, mi padre es Zebedeo, mi padre es un hombre reconocido, mi padre es un hombre que tiene influencia. Jacobo, pues pueda pensar, digo, pues imagínense, en estos tiempos soy hijo del presidente, pues donde yo vaya me van a dar mi lugar. Donde yo vaya, pues yo sé que me van a dar mi lugar, porque con solo el apellido, mi nombre habla mucho. Pero Jacobo era un hombre importante. De hecho, su nombre salía de segundo después de Pedro. Pedro, Jacobo y Juan. Fue un discípulo fuerte y de influencia después de Pedro. Jacobo era parte del círculo íntimo de Jesús. Si hay algo que se le aplica al discípulo Jacobo, es la pasión. De lo poco que vemos de él, o de lo poco que se menciona de la palabra del Señor, es que fue un hombre con fervor e intensidad. De hecho, Jesús dio a Jacobo y a Juan un sobrenombre y les llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Y esta palabra, este sobrenombre, que para nosotros puede ser un apodo, a ver que aquí en nuestra ciudad, en nuestros países, uno lo llama por apodo porque por algo le llaman ese apodo. Bueno, Jesús le puso un sobrenombre, Boanerges, que es hijos del trueno. Y tiene una personalidad de Jacobo. Jacobo, algo que tenía cuando antes de conocer a Jesucristo, Jacobo tenía un mal carácter. Yo sé que aquí no hay. Jacobo tenía un mal genio. En Lucas capítulo 9, versículo 54, la Biblia dice, viendo estos discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense, hay discípulos. Este Jacobo era un hombre apasionado, pero tenía una pasión, hermano, que tal grado que era un hombre celoso, era un hombre tosco, era un hombre discípulo que si no le gustaba algo, él podía decir, como dije aquí, hey, ¿quieres que mande fuego como lo hizo Elías? ¿Por qué dijo estas palabras? Porque Jesucristo estaba yendo rumbo a Jerusalén, pero él necesitaba pasar por Samaria, y en Samaria iba a encontrar un lugar donde lo hospedara, y mandó a 2 de sus discípulos para ver si hay un lugar donde podían hospedar a Jesucristo. Y la gente de Samaria dijeron, no, aquí no hay lugar, en mi casa no hay lugar. Imagínense, en mi casa no hay lugar para que haga una reunión de casas de fiesta, casas pentecostales. En mi casa no hay lugar para que vengan aquí. Y cuando lo escucharon estos 2 discípulos, Jacobo y Juan, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Bueno, pues vamos a hacer que caiga fuego sobre ellos, sobre sus casas, y los consuma como lo hizo el profeta Elías. ¿Qué aprendemos de eso? Que Jacobo era un discípulo que si algo no le gustaba, buscaba la manera como ejecutar a todos los que le estaban haciendo daño. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Será que aquí no lo hay? Si no me gusta eso, bueno, yo voy a buscar la manera, pero no me va a gustar y voy a hacer cualquier cosa porque no me gusta eso. Jacobo era un discípulo que tenía un mal genio cuando algo no le gustaba. También Jacobo, una de las debilidades que él tenía era que era un discípulo egoísta. En Marcos capítulo 10, versículo 37, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Jacobo también era un discípulo egoísta, imagínense. Jacobo siempre, como era su nombre, venía de nombres de su apellido, su papá era un hombre muy reconocido. Él pensaba que con Jesús iba a decir, bueno, yo también tengo mi influencia aquí, pues la voy a agarrar. Viene Jacobo y dice, queremos que nos sentemos una a tu derecha, una a tu izquierda, porque era alguien que le gustaba, era un discípulo ambicioso, era un discípulo egoísta. Pero Jacobo, ¿sabe qué, hermano? Esto es llamado Boanerges, el hijo del trueno. Usted sabe por qué le llaman el hijo del trueno un trueno, porque imagínense, si decía algo, lo decía a gritos.
Si quería pedir algo, lo decía a gritos. La gloria al Señor. El silencio es bueno porque pega la palabra. Boanerges los llamaba Jesús a los dos. Cuando su carácter se salía de control, les decía Boanerges. Y Padre, yo siempre he visto eso, la manera como trabaja. Cuando algo no estamos haciendo bien, nos habla por nuestro sobrenombre. Es más, yo recuerdo a mi mamá, cuando algo no le gustó, que yo me llamo David Misael. Cuando algo no le gustaba, que si no hiciera algo bien, me decía, Misael. Pero si algo le gustaba, David. Pero cada vez desde la esquina yo escuchaba, decía, Misael. A tu la gloria al Señor. Pero Jesús le llamaba Boanerges, hijos del trueno. Jacobo es el prototipo del apasionado, celoso que está al frente, que es dinámico, fuerte y ambicioso. En alguna parte de su vida había aprendido a controlar su enojo, a refrenar su lengua, a reorientar su celo, a eliminar su sed de venganza y olvidar completamente su ambición egoísta. Jacobo era uno de los discípulos que si tú me hacías algo no me voy a sentir bien hasta que yo me desquite. No me voy a sentir bien hasta que yo te devuelva lo que me has hecho. Y el Señor así lo usó para su magnífico trabajo en la iglesia primitiva. ¿Qué es esto lo que aprendemos de Jacobo? De que Jacobo, aún así el Señor lo quería dentro de su círculo íntimo. Ahorita yo entiendo, antes decían, papá, pero si nosotros queremos estar cerca de ti. Y yo estoy leyendo ahorita, los que estaban cerca de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, eran discípulos con un tremendo carácter. Porque creo que el único que los podía controlar o ayudar era Jesucristo. Así que si ustedes están cerca del pastor, ustedes deben saber por qué. La gloria del Señor. Si tuviera que elegir entre un hombre entusiasmo, ardiente, apasionado con el potencial para fallar, y por el otro lado a un hombre frío, me quedaría con el hombre apasionado, porque preferimos un hombre pecador apasionado que 99 justos que no tienen pasión. Jacobo era un hombre que tenía pasión y todo lo que él hacía, lo hacía con pasión. Pero por eso Jesucristo lo tenía cerca de él. Por eso Jesucristo lo tenía tan cerca de él, porque estuvo formando su carácter. Algo que aprendemos, una de las cosas, fortalezas y logros de Jacobo, era que fue uno de los 12 discípulos y era parte del círculo íntimo, junto con Pedro y con Juan. Y también aprendemos eso de Jacobo, que fue el primero de los 12 que murió por su fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dos cosas muy importantes es que Jacobo pudo cambiar su carácter cerca de Jesucristo. Y Jacobo pudo saber con esa pasión que él tenía para decir las cosas, esa pasión la convirtió ahorita en el Señor. Un aplauso al Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 23, con este ya termino. Y vamos a hablar ahorita y hablé sobre Andrés, es el apóstol de las cosas pequeñas, el que trabaja silenciosamente. Jacobo es el apóstol de la pasión, amén. Y ahorita vamos a hablar sobre Juan, el apóstol del amor. Juan capítulo 13, versículo 23. Juan capítulo 13, versículo 23. Y vamos a hablar sobre Juan, mejor conocido como el apóstol del amor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. El apóstol Juan no es familiar debido a que él escribió una gran parte del Nuevo Testamento. El apóstol Juan fue el autor del Evangelio, de 3 epístolas que llevaban su nombre, y también así como el libro de Apocalipsis. Cada cosa que observamos de la personalidad y el carácter de Jacobo, también lo notamos en Juan, el integrante más joven. Los dos tenían temperamentos similares y, como lo señalamos en el capítulo anterior que leímos, eran hermanos inseparables. Juan estaba con Jacobo listo para pedir fuego del cielo contra los samaritanos. También estuvo en el debate de quién iba a ser el discípulo más importante. Sus celos y su ambición se reflejó también en su hermano mayor. Es notable que en Juan se le llama el apóstol del amor. Sin duda él escribió el Nuevo Testamento, más en el Nuevo Testamento más que cualquier otro discípulo.
El amor fue una cualidad que Juan aprendió de Jesús. No fue algo que nacía de él. En sus años de juventud, porque se crea que a los 16 años se quedó con Jesucristo, él fue tanto como un hijo del trueno. Fue tanto, es que es el apóstol del amor, fue un discípulo que tenía mucho amor, fue un discípulo, alguien que tenía tanto corazón para los demás. Si nosotros miramos quién era Juan, usted el más se llevaría hasta la finta de decir, bueno, es que Juan es tan amoroso. Pero antes de ser amoroso, Juan era una persona dócil, era una persona que tosco, duro, como el resto de los discípulos pescadores. Y lo repito, que era tan intolerante Juan como Jacobo, ambicioso, celoso y explosivo, que era mecha corta. Muchas veces se le menciona con Jesús, Pedro, o también se le menciona a veces con Jacob. Pero la única vez que se le menciona solo, estando él, fue cuando el Señor le confesó que había reprendido a un hombre por echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero que este hombre no era parte del grupo. Esa es la única vez que se le menciona solo. Imagínense, se le menciona solo reprendiendo a un hombre que estaba echando fuera a otros demonios porque no eran parte de su grupo. Es que no son de mi grupo y lo voy a reprender. Imagínense, si Juan era así, entonces usted ya conoce cuál era el carácter o la actitud de Juan. Al comparar al joven discípulo con el anciano patriarca, nos hace ver que madurar sus debilidades se transformaron en fortalezas. Por eso es conocido como el apóstol del amor. Juan, hermanos, supo equilibrar su carácter. Decía la verdad, pero lo decía con amor. Juan no era amoroso, pero estando cerca de Jesucristo, estando cerca de su maestro, supo entender cómo es el amor. Por eso es que se le conoce como el apóstol del amor. Pero sabe, hermano, Juan supo equilibrar su carácter. Él siempre decía la verdad, pero lo decía con amor. ¿Qué es lo que aprendemos en esto? De que debemos de aprender a decir la verdad. Pero si voy a decir la verdad a alguien, se lo tengo que decir con amor. Porque a veces yo sé que tengo la verdad y se lo puedo decir a la persona, pero a veces si no le muestro el amor, lo puedo ofender, lo puedo lastimar, lo puedo dañar. Es que mi carácter es así, es que así fue enseñado y así voy a hacer. No, sino que usted va a decir la verdad, usted tiene que decirlo con amor. El amor de Juan por la verdad es evidente. Esto se puede mirar 25 veces en todos sus escritos, en sus epístolas. En sus años de joven, el celo por la verdad carecía de amor y compasión por la gente, y necesitaba aprender equilibrio de esto. Muy importante esto, que el amor, la verdad sin el amor, carece de bondad. Por eso es que Juan se le conoce como el apóstol del amor. Si usted lee todas las cartas, las epístolas de Juan, usted va a encontrar esta palabra que siempre menciona así: hijitos míos. Siempre va a hablar del amor, siempre va a decir cosas del amor. Pero aquí está esto: él no era así. Él era un hombre tosco. Él era un hombre que decía las cosas sin temor, sin miedo a lastimar a quien se lo va a decir. Pero estando en el Señor, su carácter fue cambiando. Estando cerca de su maestro, su carácter fue cambiando. Usted sabe, hermano, tenemos tantos discípulos ahí en la iglesia, pero yo he visto a través del ministerio de mi padre que tanto amor que les he dado, esos discípulos han cambiado. Los que descubren lo mucho que son amados son capaces de amar mucho. Cuando Dios transforma una vida, no elimina los rasgos característicos de la persona, sino que los utiliza para su servicio. Mil bendiciones en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor Jesús.